Oye, Anabel, estamos hablando un poco de lo importante que es nombrar las cosas de forma correcta, adecuada, que invite, ¿no?, a la convivencia. Pero yo te quiero preguntar sobre el nombre del sonido de la hierba al crecer, ¿no? A mí la verdad es que desde que lo escuché fue un nombre que me resultó muy evocativo, ¿no? Que realmente me transmitía sensaciones como muy agradables sin entender realmente por qué, ¿no? O sea, honesto, o sea, yo pienso en el sonido de la hierba al crecer y digo, ok, pues es que eso en realidad no suena, pero por alguna razón me da tranquilidad. Entonces yo sí quiero que me cuentes por qué es el sonido de la hierba al crecer. Te voy a contar, sobre todo en un mundo hoy en día en el que el marketing impera, ¿verdad? Y todo el mundo tiene que meter la palabra clave autista, y yo, el sonido de la hierba al crecer, precisamente por la naturalidad, por la honestidad, por lo auténticos que somos, ¿no? Y os voy a contar. Eric tenía muchísimos desórdenes sensoriales, y entre ellos, bueno, si lo cogíamos en brazos se colgaba como un saquito de patatas y no te daba el abrazo, ¿no? Entonces era muy difícil el contacto con él, rehuía y demás. Entonces se me ocurrió jugar a rodar en el suelo. Entonces, primero dentro de casa, pues bueno, pues él con su pañalico, yo también pues ligerilla de ropa, poníamos en el suelo papel, algodón, hierbitas, poníamos de todo. Entonces el caso era, bueno, pues como la pipa pique en el barro, pues nosotros con todo eso ahí. Entonces, en realidad estábamos haciendo pues tema de sensorial sin saberlo, ¿no? Entonces, bueno, íbamos sintiéndonos, frotándonos y demás, e iban llegando pequeños contactos y abrazos. Entonces, nosotros vivimos en una casa y en el exterior hay un jardín con hierba. Dije, pues vamos a hacer lo mismo afuera, ¿no? Entonces, empezamos a rodar y terminamos abrazados. Fue el momento en el que tuve el primer abrazo de mi hijo. Y en el momento, además del abrazo, él se quedó con la orejica pegada a la hierba y para mí se paró el mundo. Imaginad el primer abrazo de tu hijo, todavía no había escuchado mamá ni su voz, solamente vi cómo estábamos ahí, como digo, en el mundo detenido, y cuando él estaba ahí, en esa posición, dije, está escuchando el sonido que hace la hierba al crecer, porque de esta misma forma está creciendo mi hijo, Wow. imparable, pasito a pasito, a lo mejor sin que nadie lo esté percibiendo, pero que al final se va a notar, claro que sí. Y esa imagen se me quedó grabadísima, y cuando un año y medio después empecé a escribir la primera publicación del blog, fue con un cuento que se llamaba El sonido de la hierba al crecer y el nombre del blog. Un cuento además que escribí antes del diagnóstico de Eric, cuando estábamos en la lista de espera, Uh-huh. y un cuento que hablaba del nene que cae por una ventanita y cae sobre las flores, sobre un macizo de rododendros y demás. Y de repente, cuando el pequeño cae, que no se hace nada, empieza a percibir todavía mucho más lo pequeñito de las cosas, ¿no? Y a echar de menos a su mamá, y empieza a decir mamá, mamá. Entonces yo, bueno, mira, es que de verdad es que fue lo vivido, fue lo sentido, ¿no? Yo soñaba muchísimo y sé que es egoísmo puro y demás, pero yo quería oír su voz, yo quería que me dijera mamá. De verdad, era, pues, no sé, mi deseo más grande. De hecho, cuando todas las entrevistas que nos hicieron, ¿no?, para el diagnóstico, decía, ¿y qué deseas? Yo, pues bueno, su voz y tomarme un cafecito tranquila. Fíjate tú qué aspiraciones más grandes tenía yo. Y entonces, bueno, pues todo va unido, y creo que el sonido de la hierba al crecer está llegando a muchos sitios. Yo hablo ya de las hierbitas, ¿no? Creo que si somos capaces de escuchar el sonido que hace la hierba al crecer, somos capaces de creer en todas las personas, en la diversidad, y además estamos dispuestos a tomar el tiempo que sea necesario para ayudar y sensibilizar a cualquier persona. No sé, creo que es una metáfora preciosa. Maravillosa, Preciosa. maravillosa. Yo, gracias por compartir una historia tan hermosa en primer lugar. Y segundo lugar, te voy a compartir un poco de la mía, ¿no? En mi caso también, León es no verbal, no hablante, ¿no? Estoy aprendiendo que es mejor decir no hablante, y aparte creo que en el caso de León es muy, muy adecuado el término no hablante. Él es de estos casos de que hablaba y dejó de hablar, ¿no? O sea, él ya tenía un vocabulario, yo creo casi de 20 palabras, una cosa por el estilo. De hecho, habló antes que su hermana. Y de repente, obviamente no bien dichas como tal, pero bueno, Pero estaban decía ahí. en lugar de tren, cosas por el estilo, ¿no? Y de repente dejó de hablar, ¿no? Entonces, para nosotros, por supuesto,
fue un shock, ¿no? Aparte, en nuestro caso, y creo que también es algo que eso que tiene que cambiar. Nuestro pediatra es un muy buen pediatra, pero es un pediatra que le costó mucho trabajo decirnos aquí hay algo, ¿no? Mucho trabajo se tardó, yo creo que unos 6 meses en decirnos, coincidió con la pandemia y demás, entonces también eran factores que contribuían al por qué tal vez no esté hablando. Había un contexto importante a tomar en cuenta. Pero bueno, en mi caso, pues fue, o sea, en su momento fue como él había tenido un desarrollo, digamos, típico, ¿no? Lo que se espera de acuerdo a los hitos del desarrollo. Cuando dejé de escuchar papá, ¿no? Fue algo muy fuerte y fue como decir, realmente valoraba yo lo suficiente escuchar esas palabras, ¿no? Hoy en día, León ha ido avanzando mucho, todavía no, pero justamente ahí podemos hablar un poquito de esa distinción entre no verbal y no hablante, porque aunque sí no tiene todavía, ahorita tendrá unas 10 palabras, ¿no? Que usa ya bastante bien. Y tiene este balbuceo como de bebé ya, de que todo lo que le... Pues sí, el balbuceo canónico ya y la jerga, o sea que y sonidos y alguna La intención aproximación de comunicativa, palabras, ¿no? intención comunicativa, todo eso es muy mágico. ¿Qué años tiene León? Va a cumplir 5 en una semanita. ¡Oh! ¿Dónde Entonces, vivís en México? ¿Se puede yo soy preguntar? de Ciudad de México, que también quería tocar ese tema, una ciudad extremadamente caótica y rellena a full de todo, ¿no? O sea, la Ciudad de México me encanta, pero bueno, pero digamos que yo diría que no es el mejor escenario para el autismo en realidad, ¿no? En unos sentidos, en otros sentidos, pues bueno, los centros terapéuticos más importantes y Sí. eso, pues están allá. Y vivíamos en un departamento chico. Por causas de la pandemia nos fuimos a vivir a un pueblo mágico que se llama Huichapan, y acá es totalmente lo opuesto. Acá mi suegra tiene un espacio grande con terreno. Ay, De las primeras interacciones que tuvo León después de presentarse su autismo fue ir a alimentar vacas. ay, sí, y echarles a las gallinas y a los pajaritos, y es que El somos tan bebé en la mano, felices. de todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, Me encanta. que sensorialmente terminan siendo una gran aproximación, ¿sabes? Sí, y además Este, el contacto con la naturaleza es para mí muy gratificante. Si quieres, explicamos un poquito lo de verbal y no hablante. por ¿Queréis? favor, por Mira, favor. vamos a imaginar, bueno, que tenemos un círculo, ¿no? Un círculo que sería la comunicación. Al fin y al cabo, la comunicación es un derecho humano. Todas las personas tenemos derecho a comunicar en nuestros deseos, nuestros rechazos, nuestros sentimientos, nuestras necesidades, nuestras opiniones y demás. Dentro de esa comunicación tenemos otro circulito, que sería el lenguaje. El lenguaje es el código que utilizamos para comunicar. Y este lenguaje, que es un código, puede ser pues, señales de humo, pueden ser banderas, puede ser una fotografía, puede ser un pictograma, puede ser un objeto, puede ser una palabra escrita. Y ya dentro de estos tres círculos hay uno más que ya es el habla, es decir, un lenguaje que sale en forma de habla. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a tener personas que sean no hablantes, es decir, porque no tienen un lenguaje oral, pero sí comunican, tienen otras formas de comunicar y además tienen lenguaje, porque utilizan un lenguaje como pueda ser un comunicador o un ordenador con palabra escrita o señales de humo o un gesto, que se me ha olvidado comentar lo importante que es. Un poco para que nos entendamos. Yo soy aprendiz del autismo, Óscar, Abraham, y también yo antes decía, pues Eric es no verbal, hasta que una persona autista me lo explicó y digo, pues tiene todo el sentido del mundo. Y ahora que yo también pues acompaño a familias o imparto formación, intento pues siempre pues aprender lo máximo posible. Y si alguna vez digo alguna cosa o me equivoco, no me importa para nada reconocerlo. Y si alguien me ayuda, yo estoy feliz, de verdad, me parece maravilloso que entre todos. Pero sí es importante esta matización, es decir, ser hablante o no hablante implica que salga esa oralidad, ¿no? Por la boca. Pero la comunicación está ahí y, lógicamente, el lenguaje también, porque se puede utilizar un código. El lenguaje es un código, para que nos entendamos. Y lo que has comentado, muchas veces sí que ha habido estos casos, ¿no? De niños que ya tenían, bueno, pues un lenguaje oral, unas primeras palabras y que luego han desaparecido. Y es un tema además del que no sé mucho, eso que se llama a veces un autismo regresivo y tengo muchas ganas de hacer prontito, no sé si con Daniel Valdez o con Martos o con alguna de las personas que saben mucho de autismo para que nos lo explique de forma muy sencillita. Pero ahora tú me estabas diciendo, bueno, pues mi hijo es que ahora es no hablante.
pero me has dicho muchas cosas y ya está emitiendo. Claro. Pensemos que cuando el lenguaje no aparece de repente. El lenguaje oral, ¿no? Bueno, para que nos... ¿Veis como yo también a veces? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Para que veáis que aquí somos todos humanos. Pues no aparece de repente, es fruto de nuevo del entramado y de la interacción y de otras muchísimas habilidades, entre ellas la intención comunicativa, la atención compartida, la imitación, una buena discriminación visual y auditiva, una memoria de trabajo, una buena atención, es decir, todo esto son componentes muy importantes para la base. Y luego, bueno, pues esto se va desarrollando, es decir, tampoco aparece de repente la palabra papá te quiero mucho, ¿no? Al principio aparecen sonidos, pues fonemas, ¿no? Muchas veces relacionados con la M, con la P. Normalmente el niño dice antes papá que mamá, porque es más fácil el sonido de P y demás, ¿no? Entonces, bueno, va apareciendo ese ma, todo eso son precursores de ese lenguaje hablado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí a León hecho un campeón y dentro de poco, si le gusta la vaca, vamos a ver a que nos diga un mu. Sí, no, no, ¡Cama de totalmente. la vaca! Y a disfrutarlo. Además, siempre todo asociado a una funcionalidad. Por eso digo a veces que en intentar propiciar el lenguaje a base de repetición o sentados en una mesa, ojo que yo en un comienzos con Eric también lo hice y lo mezclé con suelo y con interacción y con todo, pero va a ser más divertido en un contexto natural donde está esa vaca que hace mu y la vaca paca hace caca y mira qué divertido es la vaca paca caca, quiero decir, ¿cómo podemos hacerlo? ¿No? Y enseñamos la vaca y el mu y la caca que ha hecho, entonces esto se entiende mucho mejor lo que estamos intentando estimular.